que se trata de las prioridades de la presidencia portuguesa en el Consejo de la Unión en el primer semestre de 2021. Y para ello tenemos al embajador de Portugal, Yaumira Gómez, al que le damos la bienvenida y que además le agradecemos mucho que nos dedique esta tarde. También está con nosotros Pilar del Río, que es una invitada especial que dirá algunas palabras y que nos alegramos que también participe. Y dirigirá el coloquio Juan Cuesta, que es un periodista reconocido y que es miembro del Movimiento Europeo. Yo solamente quiero darles la bienvenida a todos los que se están conectando ahora y agradecerles especialmente al embajador y sobre todo felicitarle por esa magnífica programa de la presidencia, que lo tengo aquí, y que les invito a todos ustedes que lo lean. Yo lo conozco bien. Y también recordar, que estábamos recordando antes, que tuvimos oportunidad de estar en el Día del Izado de la Bandera, el día 7, en donde había una nevada tremenda y donde el señor embajador no se inmutó y nos explicó la presidencia portuguesa con verdadera profesionalidad. Por lo tanto, yo no tengo más que en nombre del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo darles a todos la bienvenida y poner la dirección de este coloquio en manos de nuestro compañero Juan Cuesta. Juan. Muy bien, muchas gracias, presidente. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a intentar dar la opción a que participe el máximo de gente de los contertulios que esta tarde nos acompañan, los muchos contertulios que nos acompañan. Por eso pido que las intervenciones en el momento en que abramos el coloquio sean, a ser posible, breves. Hemos tenido que correr un poco, acortar en la ceremonia de toma de posesión de Biden, acortar incluso el discurso para poder venirnos para acá y estar compartiendo con todos ustedes esta tertulia con el embajador Yaumira Gómez. Dos pinceladas: 37 años de carrera diplomática, destinos anteriores en la OTAN, la Unión Europea, Macao, París, Berlín. A Madrid llegó con la COVID, llegó en febrero, por lo que tuvo que entregar sus cartas credenciales ante el rey en junio y con mascarilla. Ya tocaba la mascarilla, ¿no? En un perfil reciente que le hacían en el país el pasado viernes, por cierto, el embajador recordaba la cita del presidente del Partido Socialdemócrata portugués, la primera fuerza de oposición al gobierno de izquierda en Portugal, y decía esa frase de: nuestro enemigo común no es el gobierno, es el virus. Eso da idea de su talante y ha llevado a que algunos aquí dijeran aquello de menos mal que nos queda Portugal. También hay que decir que el embajador es jugador de tenis, es campeón portugués en diversas categorías, lo que vamos a esperar que eso le haya dado una especial habilidad a la hora de devolver pelotas. Señor embajador, muy buenas tardes. Pues buenas tardes, antes de más, buenas tardes a todos. Tengo un gran gusto en estar con vosotros. Agradezco mucho al Consejo Español del Movimiento Europeo, a su presidente, también agradecer al moderador, a Juan Cuesta, y también dar la bienvenida a Pilar del Río, que yo creo que es la española más portuguesa que yo conozco, ¿no? Por eso, Pilar, bienvenida, es un gran gusto. Es casi imposible no mirar la tele hoy y ver lo que está pasando en Washington, porque creo que es un día muy importante para los Estados Unidos, pero también es un día muy importante para Europa. Es un día en que tenemos mucha esperanza en el futuro, y creo que lo que necesitamos ahora, tanto en Estados Unidos, en Europa, pero en otras partes del mundo, y tiene esperanza. Esperanza que vamos a vencer la COVID, esperar que también vamos a trabajar mejor en conjunto, esperar que
con esta crisis tremenda la gente tiene conciencia de los retos que tenemos delante de nosotros, los retos ambientales, los retos de la transformación digital, pero también un reto muy importante, como ha dicho mi primer ministro, que nadie se quede atrás. Y ese es el reto social, que es un punto central de nuestra presidencia. Pero quizás puedo empezar hablando de las prioridades, pero me gusta empezar diciendo que nuestra conferencia telemática hoy es en el mismo día que empieza el nuevo presidente de Estados Unidos. La presidenta von der Leyen, por cierto, lo que ha declarado tras escuchar es que Europa vuelve a tener un amigo en la Casa Blanca. Es evidente que habrá que replantearse nuevamente esa relación transatlántica. Como decía el presidente y el embajador, nos acompaña también Pilar del Río, periodista, colega o antigua colega en televisión española, traductora española de nacimiento y portuguesa pues por libre decisión. Vive en Lisboa, donde preside la Fundación Saramago, pero también pues, suele viajar a Lanzarote, donde tiene la casa y la biblioteca del universal autor portugués. Ella se considera una activista de la política y de la cultura, y estos últimos días la hemos visto con los labios pintados de un rojo intenso. Pilar, abre el micro, por favor, y buenas tardes. Y sí, los labios pintados de rojo son una reivindicación de igualdad de las mujeres con los hombres, de la posibilidad de que las mujeres participemos en la política y en la construcción del mundo. Viene a partir de una frase desafortunada de un candidato político del que no vamos a hablar, pero sí decir que ha sido una campaña que ha unido muchas voluntades en Portugal de distintos partidos, hombres, mujeres, en Europa y también en América Latina. Entonces nos hemos pintado los labios como reivindicación de dignidad y de igualdad. Un poco hemos asumido la defensa de la democracia que en otros momentos históricos también con los labios pintados se hizo. Y solamente para terminar, antes el embajador decía que es un día importante para las relaciones de Europa, para Estados Unidos. Es también un día social muy importante porque por vez primera en la historia una mujer es vicepresidenta de Estados Unidos. Esta coincide con lo de los labios rojos. Las mujeres no nacimos para venir detrás, podemos ser iguales y los hombres iguales y todos podemos ser mejores. Y es fantástico que finalmente se haya podido concretar y de esta forma tan hermosa en esta situación tan especial y que sí, que haya una mujer en la Casa Blanca, esperemos que ayude a fortalecer las relaciones entre todos. Hija del optimismo, así se ha definido en su discurso Kamala Harris, precioso, por cierto. En fin, vamos con el señor embajador, vamos a ver esas pinceladas, esos subrayados a ese ambicioso programa de la presidencia de turno de Portugal en el Consejo de la Unión. Como ya ha hecho algunos actos en distintos foros, yo le he visto un titular que no sé si resume, señor embajador, lo más importante de su agenda. Presidencia social, verde y digital. Decía que le he visto un titular que no sé si resume lo mejor de su agenda. Una presidencia social, verde y digital. Sí, así es. El lema de la presidencia portuguesa es tiempo de actuar por una Europa más justa, más verde y más digital. Y en realidad ese es el lema, pero yo me gustaría empezar diciendo que se cumple en este mes de enero 35 años que Portugal y España adherimos a las comunidades europeas. Fue el 1 de enero del 86. Y juntos empezamos un largo trayecto europeo que lo creo que ha sido muy importante también para la transición democrática en Portugal y para la transición democrática en España. Y lo que pasa cuando miramos hasta atrás en estos últimos 35 años es que tanto el pueblo portugués como el pueblo español somos los más europeístas
unos de los más europeístas. E incluso durante la crisis financiera que tuvimos, que enfrentamos tanto Portugal como España, ese sentimiento europeo no ha disminuido. Y eso lo creo que es muy importante como ejemplo de que nosotros, Portugal y España, podemos hacer en conjunto en Europa. Esta es la cuarta presidencia de Portugal de la Unión Europea, en un contexto muy distinto de las anteriores. En la primera, que fue en el 92, estamos en plena crisis de la guerra de Yugoslavia. En 2000 teníamos a António Guterres como primer ministro lanzando la Agenda de Lisboa, que era una agenda de conocimiento y desarrollo. 2007 aprobamos el Tratado de Lisboa después de las crisis que tuvimos. Y ahora tenemos el mayor desafío para Europa con esta pandemia y el impacto que tiene en el plan económico-social. Es también la primera presidencia portuguesa bajo el Tratado de Lisboa, que cambió mucho el papel de las presidencias rotativas. Y además es también la primera presidencia tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero antes de hablar de nuestras prioridades en concreto, yo gustaría de decir que nuestro programa es también el programa de trabajo que es compartido por el trío de las presidencias, Alemania, Portugal y Eslovenia. Yo veo mi colega y amigo Wolfgang, con quien hemos trabajado muchísimo. Wolfgang, wie geht's? Y claro que este programa del trío garantiza la coherencia y la continuidad de acción, que son aspectos muy importantes en un contexto de crisis. Pero también me gustaría subrayar los grandes éxitos de la presidencia alemana, sin los cuales nuestra tarea aún sería mucho más difícil. Y gracias al liderazgo de la canciller Merkel, una gran europea, una gran señora europea, yo creo que hoy tenemos a nuestra disposición instrumentos que nos colocan en mejor posición para enfrentar la crisis. No solamente tenemos un marco financiero, un presupuesto para los próximos años, tenemos el plan de recuperación y resiliencia y también tenemos ya una campaña de vacunación en marcha. Y también, como hablé de la salida del Reino Unido, llegamos a un acuerdo comercial tras el Brexit. Embora, lo creo que tengo que también decir eso, nos queda todavía mucho por hacer con el Reino Unido, pero podemos hablar de esto un poco más tarde. Nuestra presidencia, lo creo que tiene la primerísima prioridad, y claro que tenemos que meter en marcha toda la cuestión de la vacunación. Eso es la primera prioridad, porque sin una campaña de vacunación efectiva va a ser muy difícil hacer lo demás. La Comisión acaba de proponer un conjunto de acciones que se llaman una Frente Unida para vencer al COVID-19, que tiene 4 puntos que me parecen que son 4 puntos muy importantes. El primero es acelerar la vacunación y también la disponibilidad de vacunas. Pero el último punto, el cuarto, también es igualmente importante porque habla que tenemos que ser solidarios con nuestros vecinos para disponibilizar vacunas también a esos países que no tienen las mismas posibilidades de obtener vacunas. Y ahí España también ha anunciado ayer un programa importante de ayuda a los países en desarrollo en el tema de la vacuna. Pero también es una de las primeras prioridades es poner en marcha todo el plan de recuperación y el marco financiero plurianual. Estamos en el proceso de ratificación en los parlamentos nacionales de las decisiones sobre recursos propios, pero también lo creo que es importante subrayar
que ya tenemos programas de ayuda, programas de ayuda para el empleo, que son muy importantes y que nos han permitido que los sectores que están impactados por la crisis puedan tener más apoyo. Cuando hablamos de la presidencia y cuando hablamos de las prioridades económicas, también las colocamos en el marco de la transición digital y de la transición verde, porque creemos que este cambio ambiental, que el cambio digital, también puede ser muy importante para promocionar el desarrollo económico futuro. En el dominio climático, para empezar por la Agenda Verde, lo creemos que Europa tiene que ser un líder global. Tiene que ser un líder global, no solo en temas de fechas, del calendario, pero también cómo vamos poniendo en marcha el Pacto Verde Europeo. Y claro que nos gustaría muchísimo que durante nuestra presidencia pudiéramos aprobar la ley del clima. En el dominio digital también lo creo que tenemos que progredir en el debate sobre el mercado y servicios digitales. Es un tema que está muy actual, pero también hay un concepto que por veces no se habla mucho, que nosotros llamamos democracia digital, que también es muy importante, porque cuando estamos hablando de esta agenda digital, cuando queremos que haya más inversiones en el digital, claro que también tenemos que pensar en aquellos que tienen menos acceso al digital. Y por eso nos gustaría también trabajar en una declaración de Lisboa sobre esta democracia digital y que pudiera incluir una carta de los derechos digitales, fijando reglas para garantizar que todos tengan acceso a estos medios digitales. También nos gustaría mucho mejorar la conectividad internacional y la conectividad de Europa con otras regiones del mundo. Y ahí me complace decir que en junio será inaugurado el nuevo cable submarino entre Europa y América Latina. El cable se llama ELA-Link, que estará anclado en el puerto de Sines, que está justo al sur de Lisboa, y que va a establecer la primera ruta directa para transmisión de datos entre los dos continentes. Hace 500 años, Magallanes y Elcano fueron a la búsqueda del mundo, ¿no?, de América. Y 500 años más tarde estamos conectando a esta primera ruta directa para transmisión de datos, que es muy importante también cuando miramos hasta América Latina y miramos lo que queremos que sea la cooperación entre Europa y América Latina. Hablé de la primera prioridad, vacunas, recuperación económica, que están juntas, pero para nosotros también el tema social tiene un lugar central en nuestra presidencia. Porque para tener una recuperación económica, esa recuperación económica tiene que ser justa y tiene que ser inclusiva, para, como he dicho, para que nadie se quede atrás. A medida que Europa avanza en la doble transición verde y digital, creemos que es necesario reforzar la dimensión social de Europa para garantizar que las políticas orientadas para estos objetivos no generan fenómenos de exclusión socioeconómica. La transformación económica, tecnológica, es todavía más importante, es aún más importante que los ciudadanos tengan confianza en este modelo social europeo. Y por eso lo creo que tenemos que trabajar con bases lo que habíamos ya discutido en Gotemburgo y en la cumbre social de Oporto que vamos a organizar los días 7 y 8 de mayo, tener un gran compromiso político sobre cómo podemos dar un impulso al implementar el pilar europeo de derechos sociales.
este pilar europeo tiene temas que hace un par de, casi no de años, casi algunos meses, era muy difícil hablar, pero ahora estamos discutiendo salario mínimo europeo, estamos discutiendo un seguro de paro europeo, y esos son temas muy importantes y ahí también lo creo que estamos progrediendo. Pero al mismo tiempo tenemos que hablar de otros temas que son fundamentales para la recuperación. La inclusión, la diversidad, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, tiene que hacer muy importante en este social. También en el marco social, lo creo que se plantean todas las cuestiones de salud. Y lo creo también que podemos, mismo si salud es una competencia nacional, lo creo que podemos mejorar mucho nuestra cooperación en el marco de la salud. Esa también es la voluntad de la Presidenta de la Comisión Europea. Y por eso también tener una unión para la salud nos parece muy importante, no solamente por el tema del COVID, pero también me gustaría recordar aquí que, por ejemplo, la Comisión Europea tiene un programa muy importante de combate al cáncer, que también nosotros apoyamos. Ya hablamos de la recuperación económica, de las vacunas, del combate al COVID, la recuperación económica, la cuestión social, que es central, pero también Europa está abierta al mundo. Y a menudo hablamos de la autonomía estratégica de Europa. Y ese también es una tercera prioridad que nos gustaría mucho de promover, es tener una Europa que al mismo tiempo tiene más autonomía estratégica, pero se queda abierta al mundo. Autonomía estratégica es distinta de proteccionismo o de isolacionismo. Y por eso queremos que nuestra base de relacionamiento con los otros estados, con los otros países, es el multilateralismo. Joe Biden ya ha anunciado que los Estados Unidos van a volver al Acuerdo de París sobre el clima. Ese es muy importante, porque si tenemos desafíos en común, tenemos que trabajar esos desafíos en común en el sistema multilateral. Y si el sistema multilateral no funciona bien, si puede ser mejorado, pues vamos a trabajar en conjunto para mejorarlo. Lo que no podemos hacer es de una forma individual como algunos querían antes. La Unión Europea tiene que ser un actor global y como actor global tiene que estar en el primer lugar para promover sus valores y sus principios. Cuando miramos hasta nuestro entorno, claro que para Portugal nosotros tenemos una relación muy particular con África y nos gustaría también seguir trabajando con África. Estamos trabajando con el presidente del Consejo Europeo para preparar una cumbre Unión Europea-África en el primer semestre del 21, pero también queremos trabajar con África en otros temas que son muy importantes, como por ejemplo la cuestión de la transición ambiental, la Agenda Verde para África. Y por eso estamos también preparando, juntamente con el Banco Europeo de Inversiones, un foro económico de inversión verde en Latina, que es el Acuerdo Unión Europea-Mercosur de comercio. Nos gustaría también de tener más progresos ahí. Es un tema que es complejo, pero que estamos trabajando, ya empezamos trabajando antes de tener la presidencia. También tenemos la modernización de los acuerdos de asociación con México y con Chile. Y también vamos a mirar para la región de Indo-Pacífico. Tenemos claro al mismo tiempo que la cumbre social. ¿Y por qué con India? Nosotros fuimos la primera presidencia que organizó una cumbre con India en el año 2000, cuando también organizamos la primera cumbre con África. Y nos parece importante porque tener una cooperación más estrecha con India es también equilibrar o reequilibrar nuestra relación estratégica con China. Y con India, si queremos tener
progresos en temas tan importantes como, por ejemplo, comercio, clima, tenemos que hablar con India, además del diálogo político. Por eso también India va a ser muy importante en nuestra presidencia. Y Estados Unidos, ya hablamos, empezamos por los Estados Unidos, pero lo creo que hay una nueva oportunidad. Lo creo que es un día de gran esperanza, porque además de tener el presidente, como ha dicho Pilar, tenemos la vicepresidenta Kamala Harris, y una señora siempre nos da más equilibrio en las decisiones importantes y por eso de tener una nueva administración en Washington. Hay temas que son temas que la presidencia alemana ha trabajado mucho, pero donde no se puede encontrar un acuerdo, que nosotros vamos a proseguir, como la reforma de la política común de asilo e inmigraciones, que es un tema fundamental para Europa y que es un grande reto. Vamos a trabajar, vamos buscando puentes, intentando ser lo que los ingleses llaman un honest broker, trabajando con el principio que es con el equilibrio entre solidaridad, responsabilidad, y hacerlo de una forma flexible para que se pueda... Y hay un otro, que es el Estado de Derecho, que lo creo que también el acuerdo que logramos en el Consejo Europeo de diciembre es un acuerdo que nos permite mantener nuestros valores, nuestros principios, en la base de los mecanismos que tenemos de control del Estado de Derecho, y progredir en este marco sin tener los mismos problemas que tuvimos antes de aprobar el marco financiero plurianual. Para concluir, yo creo que cuando pasemos el testigo a Eslovenia a finales de junio, nos gustaría 2 o 3 cosas. La primera, que Europa esté en una etapa avanzada en la campaña de vacunación y que el COVID esté controlado en Europa. La segunda, que los ciudadanos y las empresas que hayan empezado a sentir el impacto de las decisiones políticas tomadas en los últimos meses en el plan económico y social, y que con ese apoyo perciban todavía más el valor que tiene pertenecer a la Unión Europea. Y una Unión Europea que, claro, tiene que ser no solamente tener más cohesión, más solidaridad, pero también ser más justa, más verde y más digital. Para esto lo creo que las lecciones de esta crisis pueden ser muy importantes, y pueden ser muy importantes como punto de partida para las discusiones en el marco de la conferencia sobre el futuro de Europa. Y para nosotros esta conferencia sobre el futuro de Europa debe dar respuesta a 2 cuestiones muy sencillas. ¿Qué es la Europa que queremos? Y ¿qué lugar debe ocupar esta Europa en el mundo? Si respondemos a estas 2 cuestiones, sabemos lo que queremos hacer con Europa, y sobre todo lo creo que es todavía más esencial escuchar a los ciudadanos cuando estamos en una crisis tan grave como esta. Y por eso la conferencia, como espacio para escuchar a los ciudadanos, yo creo que es importante también que pueda empezar lo más pronto posible. Escuchar es una gran virtud, y por eso ahora me gustaría mucho escuchar vuestras preguntas y contestarlas. Gracias por vuestra presencia, gracias por vuestra invitación. Decía que gracias, embajador, por este torbellino, este tsunami de iniciativas que nos ha lanzado, que seguro que están bullendo ahora en nuestras cabezas porque suscita muchas más preguntas de las que ya teníamos preparadas. Voy a invitar a todos ustedes a que puedan formular sus preguntas o bien escritas en el chat o bien pidan el turno de palabra para realizarlas de viva voz, también a través del chat. Y mientras lo van haciendo,
quería trasladarle también a Pilar del Río alguna pregunta. El embajador no lo ha mencionado, seguro de que lo íbamos a plantear ahora. El ámbito de la cultura tan damnificado por la COVID, ¿qué iniciativas, qué propuestas, qué impulso debería darse en el ámbito de la cultura para ayudar a levantar la cabeza después de este año negro del COVID que prácticamente ha cercenado buena parte de las iniciativas culturales en todos los ámbitos? Pilar. No sé si soy la mejor persona para responder. Te digo que efectivamente la cultura es, que se atienda a la cultura es una aspiración grande por razones casi asistenciales y porque Portugal es un país de cultura. Cuando se habla de turismo, es turismo porque tiene unas condiciones climatológicas estupendas, pero también porque tiene una gran cultura que ofrecer. Entonces, he encontrado iniciativas concretas dentro del extenso programa, tanto relacionadas con el arte, con exposiciones, con música, con grandes conciertos, pero a mí me interesaría más, y esa es la pregunta que le hago al embajador, si se está promoviendo algún pacto, algún encuentro de intercambio cultural y de hacer que las culturas nacionales europeas existiendo también puedan al final sintetizarse en una cultura europea. Era, por un lado, la cultura me parece fundamental en estos momentos y casi un SOS, y otro asunto que también la presidencia portuguesa creo que quería tocar y no lo he oído mencionar, o tal vez me haya despistado, y es una cuestión humana fundamental e importante, el pacto por las migraciones. ¿Cómo va avanzando ese asunto? Por un lado, cultura, por otro lado, migraciones, porque ahí cabemos todos. Pilar, muchas gracias por tus preguntas. Cultura, claro que sí, y siempre hay un programa cultural muy importante durante las presidencias, ¿no? Lo que nosotros tenemos ahora es que tenemos que combinar cultura con esta crisis terrible que también está impactando muy fuertemente en todo el sector cultural. Por eso la primera prioridad de los países, de los Estados miembros de la Unión Europea, es apoyar el sector cultural, dar las ayudas, y nosotros como ciudadanos lo que podemos hacer es seguir yendo a espectáculos culturales, apoyando a los artistas y manteniendo la cultura viva durante este periodo tan difícil. Cuando se habla de intercambio cultural, le puedo dar un ejemplo de lo que estamos preparando aquí en España. Durante las presidencias se organizan unas visitas de embajadores. Wolfgang no pudo organizar la suya a Extremadura por el tema del COVID. Vamos a ver si es posible organizar la que estamos planeando para la presidencia portuguesa, que sería a Sevilla. Y en el marco de esa visita vamos a organizar un espectáculo de fado, flamenco y música andalusí en la Fundación Tres Culturas con mi gran amiga embajadora de Marruecos en España. Y eso es el señal que nos gustaría trasladar, es que para nosotros cultura es una cultura compartida con nuestros vecinos del sur, ¿no? Porque tanto de nuestra cultura es una cultura árabe. Y cuando miramos el sur, tocamos en el punto de las migraciones. Claro, yo hablé de eso diciendo que es un reto muy grande que tenemos que encontrar. Yo creo que no podemos tratar de todo al mismo tiempo. Tenemos que ir por partes. Pero en el tema de las migraciones tenemos que primero tener el compromiso de todos que estamos todos juntos. Nadie se puede quedar al lado de este compromiso. Tiene que ser un compromiso solidario, tiene que ser un compromiso responsable, pero tiene que ser un compromiso flexible. Y para eso necesitamos de no solamente trabajar en el marco del control de las fronteras exteriores,
pero también en el marco de la cooperación con nuestros vecinos de la vecindad sur. Porque es ahí que podemos trabajar y hacer muchas cosas para crear las condiciones para que la gente se pueda quedar ahí. Si hacemos esto y al mismo tiempo también estamos tratando los canales para la migración legal, lo creo que ya sería un buen resultado cuando lleguemos al final de la presidencia portuguesa. Pero lo que creemos nosotros que no es posible es seguir mucho más tiempo solamente con soluciones ad hoc, porque además la cuestión de las migraciones es utilizada en Europa como una arma política para la lucha política interna, y las migraciones no es para lucha política interna, no es para luchar, es para ayudar a la gente. Y es eso que nosotros nos gustaría hacer durante nuestra presidencia. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir. Esa era una de los temas que habían tocado nuestros contertulios en algunas de las preguntas que nos habían lanzado. El pacto por la migración, la continuidad de ese pacto. Bien, voy a dar la palabra a Federico Mayor, a nuestro presidente de honor, Gil Robles, mientras van llegando algunas de las preguntas que están formulando, algunas ya las tengo anotadas, las formularé yo mismo, son sobre aspectos muy concretos. Entonces, no sé si podríamos empezar por, mientras preparamos la intervención de Federico Mayor Zaragoza, ¿hay alguna pregunta concreta, por ejemplo, de uno de los Rafael Martínez Campillo, de la Asociación de Exparlamentarios? Pregunta en concreto sobre los fondos de recuperación, la dificultad de la gestión de esos fondos y si se van o no o deberían hacerse aprendizaje, cursos de gestión para que saquemos el máximo provecho a esto y no haya que devolver fondos porque no nos ajustemos a lo previamente definido. No, esa es una pregunta muy importante porque en la realidad no vamos a tener mucho tiempo, ¿no?, para poner en marcha los planes de recuperación. Pero si hay algo que Portugal y España conoce bien es cómo utilizar los fondos de cohesión y los fondos estructurales europeos, ¿no? No es la primera vez que lo estamos haciendo, lo hacemos hace mucho tiempo y si miramos en Portugal y en España lo que es las infraestructuras, lo que ha cambiado en los últimos 30 años, eso es porque utilizamos bien los fondos europeos. Pero en este caso, lo creo que el desafío es todavía mayor, porque por un lado tenemos la cuestión del calendario y la segunda es que la amplitud de los fondos es enorme, ¿no? Nosotros llamamos la bazuca de fondos europeos y por eso todavía la responsabilidad es mucho mayor. Estos fondos lo vamos a utilizar también para apoyar los cambios, ¿no?, las reformas. Hablamos de la agenda verde, de la agenda digital y en nuestro caso el plan estratégico para el plan de recuperación elaborado no por el gobierno, pero por un experto independiente que es muy conocido en Portugal, António Costa Silva, que ha preparado el plan estratégico. Y ahora lo que estamos haciendo es preparando los planes para cada sector, sabiendo que tenemos que involucrar todos, ¿no? Por ejemplo, toda la parte social, vamos a pasar eso, a trasladar eso para los municipios y las asociaciones de solidaridad social, porque son los que están más cerca de los ciudadanos para apoyar en el tema social. Pero también en este marco lo creo que es importante decir aquí que en la última cumbre entre Portugal y España, en el mes de octubre en Guarda, los dos presidentes del gobierno acordaron que vamos a coordinar entre Portugal y España nuestros planes de recuperación en temas estratégicos. Por ejemplo, en temas de ambiente, en temas de energía, en temas digitales, en temas de infraestructuras, en el turismo, vamos a presentar
proyectos concretos coordinados entre los dos países. Y eso lo creo que es muy importante, no solamente para Portugal y para España, pero también para juntos tenermos más fuerza en Bruselas cuando vamos a presentar nuestros planes de recuperación. Son proyectos de interés común entre Portugal y España. Por eso lo creo que vamos a utilizar muy bien los fondos, pero lo que es más importante es que los fondos lleguen, y por eso nos gustaría tener todo listo para que los fondos puedan llegar a los países durante el mes de junio. Dos apuntes sobre esta misma cuestión, sobre los fondos, de más calado político, dos apuntes controvertidos en las últimas semanas, meses, embajador, el respeto a la vinculación de los fondos al respeto al Estado de Derecho en algunos países, ya parece que encauzado, y el papel que el Parlamento va a jugar o debe jugar en el control o puede jugar en el control de esos fondos. ¿Por qué apuesta la presidencia portuguesa? Nosotros, yo hablé del Estado de Derecho, ¿no? Y lo creo que hemos logrado obtener un acuerdo en el Consejo Europeo de diciembre que en la realidad es la aplicación de los mecanismos que ya tenemos de control del Estado de Derecho, el mecanismo que la Comisión tiene la responsabilidad, y tenemos un acuerdo de cómo hacerlo. Y también tenemos el acuerdo que el compromiso sobre la vinculación al Estado de Derecho ya se va a aplicar en el marco financiero 21-27. Por eso tenemos ese acuerdo, tenemos ese compromiso, y lo creo que queda claro. Donde lo creo que tenemos también que ser muy claros y muy directos es que el tema de los valores y de los principios no es negociable en Europa. Y por eso, si nosotros queremos tener credibilidad en la interlocución con otros socios, tenemos que ser absolutamente ejemplares en Europa en el compromiso con el Estado de Derecho. Y eso tiene que quedar claro para todos, porque si no compartimos la misma base y los mismos valores, lo creo que es una Europa menos fuerte. El control va a existir, porque además del control, de los mecanismos de control que tenemos, los parlamentos nacionales van también a tener un papel muy importante del control sobre la aplicación de los fondos. Además, los fondos hay también mecanismos de control por la Comisión. Yo creo que es mejor partir del punto que vamos a confiar en la capacidad de los gobiernos, vamos a confiar en la capacidad de las administraciones, aquí de las comunidades autónomas, de los municipios, y tenemos que tener confianza en ellos, porque solamente en conjunto podemos tener éxito en estos planes de recuperación. Por eso no vamos a partir del punto que no va a pasar bien. Yo creo que tenemos que ser más positivos y optimistas, y sobre todo tener una gran unidad de todos, porque es una oportunidad única, no solamente para recuperar, para nos quedarnos más fuertes, pero sobre todo para poner en marcha la reforma necesaria. Vamos a dar la palabra a Federico Mayor, pero veo que en este momento parece que ha tenido que levantarse. El señor embajador de Albania ya ha trasladado, vamos a ver si podemos abrirle el micro, porque ya ha trasladado días previos alguna pregunta para la presidencia portuguesa. No sé si es posible abrirle el micro al embajador de Albania, el señor Carmen Balbusi. Si no, pues traslado yo la pregunta. Si podemos abrir el micro del embajador de Albania, Jan, por favor. Bueno, algún problema de realización ahí. La pregunta que el embajador quería hacer, como la ha pasado con antelación, se la voy a trasladar yo al embajador. Bueno, viene a preguntar sobre la ampliación de la Unión Europea a los países de los Balcanes occidentales. Recuerdan, Albania, Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Kosovo. No sé qué planes tenemos al respecto, señor embajador. Gracias por la pregunta.
Yo empecé diciendo, cuando tuvimos la primera presidencia portuguesa en el año del 92, había una crisis, más que una crisis, una guerra en los Balcanes. Yo en esa época pasé 6 meses en la ex Yugoslavia en una misión de alto fuego y para negociar alto fuego e intentar encontrar un compromiso. Y si miramos hasta atrás, ya tenemos 2 países de la ex Yugoslavia que son Estados miembros de la Unión Europea, Eslovenia y Croacia. Estamos negociando con otros la ampliación y nos gustaría también empezar negociando con Albania y con Macedonia del Norte. Por eso la ampliación es algo que es transversal a todas las presidencias. Yo lo sé que, por ejemplo, a la presidencia alemana le habría gustado hacer más en este marco. Tenemos unos pequeños problemas entre Bulgaria y Macedonia del Norte, pero creemos que estamos confiantes que durante nuestra presidencia se puede hacer un poco más de progreso. Y también es importante hablar de Turquía, porque en las últimas semanas los mensajes que llegan desde Ankara son mensajes más positivos de un interés de reanudar el diálogo con la Unión Europea. Tuvimos la visita del ministro de Exteriores turco en Lisboa y claro, nosotros siempre apoyamos la ampliación a Turquía, defendemos también, apoyamos un diálogo muy estrecho y nos gustaría también ayudar a Turquía a cumplir con todos, en todos los temas que son fundamentales en el marco de esta negociación de ampliación. Desde luego, la relación con sus vecinos que son Estados miembros de la Unión Europea. Por eso, ampliación, claro, no es ni una duda ni una cuestión para quien tiene la presidencia. Siempre es una prioridad para todas las presidencias y estoy confiante que durante la presidencia portuguesa vamos a tener progresos también en el marco de la ampliación. ¿Esto ahora se me escucha? Ahora le escuchamos, don Federico, le escuchamos. Puede formular su intervención. Siento mucho lo que ha pasado, pero no sé lo que ha sucedido. Bueno, yo lo único que quería era decirle muy rápidamente, tanto al presidente como al embajador, que creo que es muy interesante el que hayan planteado esta reunión, porque ha llegado un momento en que tenemos, después del COVID, como ha dicho muy bien el embajador, tenemos que mirar a ver de qué manera podemos volver a tener esperanza en soluciones. Y a mí me ha gustado mucho que el embajador haya hablado de multilateralismo. Hombre, si algún país en estos momentos puede hablar de multilateralismo, es precisamente el que tiene al secretario general de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y decirle que la reunión tiene que ser en el futuro la reunión de los países multilaterales y también que Europa tiene que ser una democracia multilateral. Hoy no lo es. ¿Cómo puede ser que en Europa todavía las decisiones se tengan que aprobar por unanimidad? Si hay algo que es la antítesis de la democracia, es la unanimidad. Por tanto, esas son cosas que tenemos que tomar nota muy rápidamente y, desde luego, no volver en la post-COVID, no volver nunca más a los grupos plutocráticos. ¿Qué es eso del G6 y el G7 y el G8 y el G20? Es un disparate. Esto ha sido un disparate. El disparate neoliberal que ha llevado a que durante 5 años, se ha demorado la puesta en práctica de los acuerdos de París sobre cambio climático y de la resolución para transformar el mundo de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Yo creo que lo que hay que hacer ahora, sinceramente, es decir, hemos aprendido, lo ha dicho el embajador, aprendido las lecciones de esta posibilidad de reflexionar y de pensar que nos ha dado
la pandemia, yo pensaba precisamente cuando oí a veces decir, y ahora volveremos a tener una gran Europa digital. Ojo, ojo con la Europa digital. A mí me parece muy bien que favorezcamos las comunicaciones, pero precisamente está aquí Pilar del Río. Yo siempre recuerdo a José Saramago, qué personaje, cuando decía, llegará el momento en que tendremos pensamiento, que tendremos tecnología 100, pensamiento 0. Ojo, ahora tenemos que pensar y pensar con esperanza. Y pensar en democracia y pensar en multilateralismo. Y nunca más obedecer, como hemos hecho, los designios de un insólito presidente de los Estados Unidos que ha retrasado durante 5 años. Estamos frente a procesos irreversibles. Como científico, tengo que llamar la atención sobre esto. Lo he hecho desde hace muchos años. La irreversibilidad lleva a situaciones de no retorno. En ecología, en la habitabilidad de la Tierra, a mí el COVID me preocupa menos. Lo que me preocupa es que estamos lesionando los intereses de nuestros descendientes porque la habitabilidad de la Tierra se está deteriorando de forma irreversible. En una palabra, decirles que espero que esta presidencia de Portugal, con toda esta capacidad de acción que ha anunciado el embajador, sea realmente un momento de inflexión que bien lo necesitamos. Un nuevo concepto de seguridad. Yo voy a terminar esto diciéndoles algo que desde hace muchos años vengo repitiendo porque me parece intolerable. Que cada día se gasten en armas y gastos militares 4.000 millones de dólares. Cada día. Al tiempo que mueren más de 25.000 personas de hambre y de pobreza extrema todos los días. Muchas gracias. Bien, vamos a abrir, le pido a los compañeros de realización, luego los micros de Ignacio Apestegui de la web de Canarias, Maricruz Arcos, mientras responde el embajador, y no sé si Pilar querría también comentar algo al respecto de la intervención de Federico Mayor. Pues esta intervención de Federico Mayor sería un tema para una otra ponencia, ¿no? Podríamos quedarnos aquí algunas horas más porque es tan interesante, tan importante lo que ha dicho. Pero solo 2 o 3 comentarios. Lo que es más importante, lo creo, es que las políticas de la Unión Europea tengan como elemento central los ciudadanos. Si tenemos como elemento central los ciudadanos, no nos vamos a equivocar. Y para tenerlos como elemento central los ciudadanos es lo que yo he dicho. Por ejemplo, la transición digital tiene que ser justa, tiene que haber una democracia digital, porque si no vamos a crear más divisiones entre los que tienen acceso a la tecnología digital, los que se van a quedar por atrás. Y eso no puede suceder. Ya lo vimos ahora, por ejemplo, durante el COVID, que teníamos clases por internet, pero hay alumnos que no tienen un computador. ¿Cómo lo van a hacer para seguir las clases? Por eso es muy importante no tener esta fractura digital. Yo creo que la Unión Europea tiene posiciones claras. La COVID ha tenido un factor de aceleración de las transformaciones enormes, ¿no? Pero nosotros tenemos una agenda clara y lo que tenemos que ser es líderes en esa agenda. La Unión Europea puede ser líder en el cambio climático. Y también durante la presidencia alemana tuvimos un acuerdo muy importante sobre el calendario de la transición para la descarbonización. Y por eso cuando vamos a hablar con los socios importantes, con los americanos, no es para decir o para preguntar qué piensan ustedes. Es para decir, esta es la agenda de la Unión Europea y nosotros queremos marcar esta agenda. Y ese es un punto muy importante. Por eso, cuando vamos a hablar con el presidente Biden, tenemos que decir cuáles son nuestros objetivos muy claros en el clima, en el comercio
en las grandes tecnológicas, que también es un tema importante, y eso lo creo que es lo más importante. Para decir también que la presidencia no es la Unión Europea, tenemos que trabajar con todos, con el esfuerzo de todos. Y a mí me gusta la unanimidad si unanimidad no es unanimismo, que son dos cosas distintas. Nosotros tenemos la posibilidad de tomar decisiones por mayoría cualificada en la Unión Europea. Los mecanismos existen, pero mejor si tenemos consensos. Lo que tiene que ser es un consenso que por un lado no bloquee la decisión, ni que sea un consenso solo de uno o dos países. Eso es lo más importante. Por eso, para mí, esta esperanza, lo creo que la tenemos. Primero tenemos que vencer la COVID, pero lo creo que tenemos en realidad una gran oportunidad delante de nosotros con el plan de recuperación y todo lo que está conectado con este plan de recuperación. Pilar del Río, no sé si quieres comentar algo al respecto de la intervención de don Federico Mayor Zaragoza. Decir que el embajador ha comenzado su intervención citando el concepto clave de Federico Mayor Zaragoza, que dice siempre en todas sus intervenciones y que lleva por su vida, y es nosotros los ciudadanos. Es la Constitución de Naciones Unidas y siempre lo va reivindicando. Así que está muy bien que la presidencia portuguesa, el representante de Portugal, que efectivamente tiene una agenda que mira a los ciudadanos y que responde, se nota que hay un deseo social, un objetivo social, se nota. También deberíamos notarlo los ciudadanos, porque a veces las instituciones van por un lado y los ciudadanos van por otro, pero es importante que ya que existe esa voluntad en España y en Portugal, pero que los ciudadanos lo sintamos y no pensemos que son los pequeños grupos o grandes grupos muy importantes, lo que ha citado Federico Mayor Zaragoza, los que imponen sus normas y, ojo, nos condenan a las pandemias, porque has hablado, Federico, que no hay vuelta atrás. Hay muchas personas que tienen muchas dudas de si esta pandemia no viene precisamente porque no se han respetado la naturaleza y no se han respetado, en fin, la humanidad que somos, no se ha respetado el planeta. Así que me parece muy importante, Federico, lo que has citado, y muy importante la respuesta del embajador, porque hace pensar que efectivamente se piensa, se planifica, se proyecta desde la ciudadanía, por los ciudadanos, y no para conseguir unos objetivos y rellenar unas agendas y cumplir unos requisitos. Bien, gracias. Pilar, mencionaba el embajador el cambio climático. Hay una pregunta de Diego Alonso Colacios, miembro de la Asociación de Exparlamentarios. Abrimos después el micro a nuestro presidente de honor, a José María Gil Robles. Pregunta Diego, ante el cambio climático, ¿cómo se va a mejorar o potenciar las emergencias, ¿no? La respuesta a las emergencias desde la Unión Europea, ¿no? Desde la Dirección General de Protección Civil o Emergencias u otras instituciones, embajador? El micro, por favor. Sí, ahora. Nosotros ya tenemos un mecanismo de protección civil en la Unión Europea, ¿no? Y eso lo creo que también es un progreso importante, porque hace unos años, cuando la gente miraba los grandes fuegos, ¿no? los fuegos en la floresta en Portugal, en España, en Grecia, creían que era casi nos echaban la culpa, ¿no? Porque no saben cuidar de la floresta, pero eso también es el resultado del cambio climático. Y cuando empezaron también estos grandes fuegos en el norte, en Suecia, que era casi impensable,
la gente se dio cuenta que esto también es una cuestión de cambio climático y por eso tenemos que estar todos mejor preparados. También cuando tuvimos las lluvias, todos esos fenómenos que tocan a todos por igual, ¿no? Hace una semana estábamos en Madrid como si estuviéramos en Siberia, ¿no? Con nieve. Por eso creo que hay una conciencia mucho mejor sobre que tenemos que tener una capacidad europea de protección civil y que los estados tienen que cooperar más en este marco, no solamente cambiando información, pero desarrollando esta capacidad europea de protección civil. Y creo que ahí tenemos una conciencia muy grande. Y si puedo también dar un ejemplo de lo que es la cooperación entre Portugal y España, en la última cumbre aprobamos una estrategia común de los dos países de desarrollo transfronterizo. La raya entre Portugal y España es la región la menos desarrollada en los dos países y tenemos una gran oportunidad. Y una de las medidas que aprobamos y que la vamos a poner en marcha ya es dar la posibilidad para la emergencia médica, el 112, lo que va a acudir es el portugués o el español, lo que esté mejor posicionado face al accidente. Mismo si la emergencia es en Portugal o en España. O sea, si la emergencia es en Portugal, pero lo que está mejor preparado para acudir es el 112 español, es eso lo que va a hacer. Y eso puede cambiar mucho también en esta cooperación entre los dos países. Por eso creo que esta conciencia que todos tenemos una responsabilidad, que es una responsabilidad que es compartida, pero también es colectiva, creo que ya está muy anclada en la Unión Europea y es una conciencia muy fuerte. Bien, tiempo ahora para nuestro presidente de honor, José María, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Se me oye? Perfectamente. Bien. Yo quería empezar, me parece inevitable hoy empezar dando el pésame a todas las víctimas de la explosión que se ha producido en Madrid, muy cerca de donde habitualmente nos reunimos en la calle Toledo. Y dicho esto, quiero felicitar a Portugal porque Portugal siempre ha sido artífice de grandes consensos en la Unión Europea. Yo todavía recuerdo estar en el Mosteiro dos Jerónimos el día en que se aprobó el Tratado de Lisboa. No lo hizo solo Portugal, pero Portugal acertó a plasmar el consenso de la Unión en un tratado que ha sido muy importante. Y por eso me permito preguntarle al embajador de Portugal por una cuestión muy concreta. Nos ha hablado de la conferencia sobre el futuro de Europa y su importancia. Yo coincido con él y por eso le pregunto, ¿cómo van las negociaciones para que se ponga en marcha la conferencia? ¿Qué fecha podemos esperar en que arranque esta conferencia y sepamos pronto su presidente? Muchas gracias. Yo creo que es más fácil responder sobre todos los artículos del Tratado de Lisboa que responder sobre la presidencia de la conferencia sobre el futuro de Europa. Porque por veces ese es típico de la Unión Europea. Todos estamos de acuerdo sobre la importancia de la conferencia. Todos estamos de acuerdo que esta es una gran oportunidad para involucrar a los ciudadanos. Todos estamos de acuerdo que a la luz de las lecciones del COVID podemos hacer más y puede ser un paso importante en el desarrollo de la Unión Europea. Y después nos quedamos con la cuestión de la gobernanza y que van a presidir. Ya intentamos todo, menos tener un marciano como presidente, ¿no? Pero ya intentamos tener un presidente y una presidenta.
un representante de cada institución. Y todavía no llegamos a un acuerdo. Yo lo sé que mi primer ministro está muy involucrado, está intentando mucho encontrar una respuesta, porque nos gustaría mucho empezar con la conferencia lo más pronto posible. Porque también creemos que la conferencia no se puede prolongar por tiempo indeterminado, ¿no? Es para tener algo de muy concreto. Vamos a ver, esperemos que tener buenas noticias muy pronto, pero por veces en estos temas más procesuales que son más difíciles. Es lo que puedo decir con toda apertura, sin estar con un lenguaje muy diplomático. Bien, vamos. Gracias, embajador. Gracias, presidente. Vamos a abrir el micro ahora a Ramón Jáuregui. Iba a decir que ahora está viendo los toros desde la barrera, pero no es verdad. Que haya dejado el Parlamento Europeo, no en absoluto lo ha situado fuera de juego. Ramón, cuando quieras. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. No sé si se me oye bien. Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, yo quería decir que en Portugal es una bendición para nosotros como presidencia de la Unión Europea, pero ellos tienen la ventaja de hacerlo siempre después de Alemania, lo cual es extraordinario. El propio embajador ha reconocido que que muchos de los asuntos que son más polémicos han sido en parte encauzados, ¿no? Y yo tengo que empezar por decir, quizás no sea demasiado protocolario, pero tengo que empezar por decir que la presidencia alemana de este último semestre ha sido extraordinaria, ha sido muy importante. Yo creo que Europa ha dado un paso gigantesco en su integración con la respuesta a la COVID, especialmente la respuesta socioeconómica, obviamente, ¿no? Y yo creo que yo únicamente le quería señalar al embajador que este 9 de junio que se va a celebrar la inauguración del cable entre Oporto y, bueno, entre Lisboa y Salvador de Bahía, creo que es el punto de conexión latinoamericano, es un recordatorio para todos nosotros que América Latina está en un momento especialmente delicado. Yo quiero aprovechar la presencia del embajador y este debate para recordar que todos los problemas estructurales de América Latina se han agravado con la pandemia, todos. La desigualdad, la pobreza, la fractura regional, la inestabilidad política, la protesta social, todo. Y yo creo que no hay mejor amigo para Europa en su geopolítica, en su radar internacional que América Latina. Nosotros podremos hacer algo en el mundo en gran parte si articulamos nuestra relación estratégica con América Latina, ¿no? Entonces, aprovechando estas dos circunstancias, que es Portugal, que está junto a España, somos puerta de América Latina en Europa, que América Latina está muy mal y que necesitamos afianzar nuestra presencia allí. Yo quiero hacer un llamamiento al embajador para que, además de pensar en África, sigamos pensando en América Latina, que es nuestro continente más necesitado y por razones geopolíticas y de solidaridad y de cultura, nuestro continente más próximo. Gracias, embajador. Y gracias, Juan. No, muchas gracias. Y estoy completamente de acuerdo con, no solamente con la declaración que a nosotros también es una suerte tener antes en la presidencia de Alemania, ¿no? No es la primera vez. Ya lo tuvimos antes, pero yo antes de venir aquí a Madrid estaba destinado en Berlín como embajador en Berlín y pues fui testigo del trabajo muy intenso con Alemania, también con Eslovenia, la preparación del programa del trío, la muy buena relación y cooperación que existe entre los ministros, entre los presidentes del gobierno de Portugal y de Alemania. Por eso todo se pasa muy bien entre Portugal y Alemania y claro, también se pasa muy bien aquí en Madrid con mi amigo Wolfgang Dold. Por eso fue bueno, la presidencia alemana tuvo muchísimo éxito, que fue un éxito para Europa,
no solamente para Alemania, para Europa, porque tiene también alguien, no solamente con mucha experiencia, pero también alguien que piensa de una forma verdaderamente europea, que es la canciller Merkel. Por eso lo creo que también tenemos que decir aquí que la canciller, juntamente con el vicecanciller, ministro de Finanzas, con el ministro de Exteriores, tuvieron un papel muy importante en el marco de la presidencia. Pues, para hablar de la América Latina. Portugal y España, no solamente en el marco bilateral, nosotros tenemos distintos instrumentos para trabajar con América Latina. No nos olvidemos de la Conferencia Iberoamericana, que si todo se pasa bien, se podría realizar la cumbre iberoamericana, se podría realizar a finales de abril en Andorra, que es una gran oportunidad también para hablarnos con nuestros socios de América Latina. Y nosotros estamos trabajando mucho, pero mucho, para ayudar al progreso del acuerdo con Mercosur, que nos parece que es de verdad estratégico. Estamos trabajando mucho con Brasil para encontrar una forma de disminuir los problemas que algunos socios europeos tienen en relación a este acuerdo y con los temas ambientales. Pero también hay un otro problema en América Latina sobre el cual estamos trabajando mucho. Estamos trabajando mucho en conjunto con España, con el alto representante, que es Venezuela. Y por eso creemos que también encontrar un proceso para ayudar a Venezuela a volver a una normalidad democrática, a ayudar a la gente que está en una situación humanitaria terrible, es también una prioridad. No está como una prioridad de nuestra presidencia porque más responsabilidad del alto representante, pero puedo decir aquí que estamos cooperando muchísimo. Estamos también viendo cómo podemos encontrar una otra vía de diálogo con Venezuela. Y también, claro, que tenemos que hablar con la nueva administración americana para ver cómo también podemos trabajar en conjunto, porque la verdad es que la estrategia de la última administración americana no fue muy eficaz con Venezuela, ¿no? Pero América Latina siempre es una prioridad. Fue nuestra presidencia en 2007 que tuvimos la primera cumbre Unión Europea-Brasil y estamos muy comprometidos para seguir trabajando con América Latina. Claro, es el continente lo que está más cerca de Europa en términos de culturales, de lengua, de valores, y por eso nos gustaría mucho hacer más con ellos. Bien, vamos a pedir, nos quedan muy pocos minutos, la idea era acabar a las 8:30, nos quedan muy pocos minutos, hay bastantes palabras pedidas, vamos a pedir brevedad en las intervenciones, también si es posible en la respuesta. Empezamos por Ignacio Apestegui, que lo he visto por ahí antes, le había pedido la palabra, es de la Unión de Europeístas y Federalistas de Canarias. No sé si está Ignacio por ahí, si se ha abierto el micro y puede formular la pregunta. Vale, buenas a todos. Quería preguntarle, sí, al señor embajador, mi pregunta está relacionada, yo soy de Canarias, una región ultraperiférica. ¿Me oyen? Sí, te oímos, Ignacio. Sí, vale. Le quería preguntar al respecto de las regiones ultraperiféricas que tenemos en común Portugal y España. Son zonas que son muy castigadas por las crisis económicas porque dependemos del turismo y, como bien saben, entonces quería preguntarle al respecto si había dentro de las políticas de la presidencia de Portugal alguna dirigida para ayudar a las regiones ultraperiféricas a cambiar este sistema económico basado en el turismo, que se ha demostrado que es deficiente para el paro, para el medio ambiente y para la economía, a un sistema productivo de otra manera, pues más conservada, más dirigido al medio ambiente o más
industrial. No sé si hay alguna política al respecto. Muchas gracias. Pues las regiones ultraperiféricas es música para mi oído, ¿no? Porque para nosotros es importantísimo. Estamos trabajando con España, estamos hablando con España cómo también utilizar los fondos de recuperación y resiliencia para las regiones ultraperiféricas, de tener un apoyo específico para ellas. Claro que es muy importante la cuestión del turismo, igual para Canarias, también para nosotros con Madeira y con Azores. Pero yo creo que las tres regiones ultraperiféricas de que hablamos tienen una riqueza enorme, que es el mar. Yo hace unos años fui secretario de Estado para la Defensa y para los Asuntos del Mar. Y uno de los temas que era mi responsabilidad era la extensión de la plataforma continental. La riqueza del mar y lo que está en el mar, en el fondo del mar, es impresionante. Y ahí lo creo, y es nuestra estrategia. Nosotros tenemos una estrategia para el mar y además cuando tuvimos la presidencia en 2007 fue la primera vez que aprobamos una estrategia europea para el mar. Fue la primera vez en el 2007. Lo creo que es una gran oportunidad para estas regiones, no solamente continuar en el turismo, porque eso no va a cambiar, quizás tiene que ser un turismo distinto, más sostenible, pero la cuestión del mar lo creo que es donde está el futuro, tanto de Canarias como de Madeira y de Azores. Y por eso cuando hablamos en conjunto, también tenemos que mirar y ver cómo podemos cooperar más. Porque además, las propuestas que presentamos en las Naciones Unidas para extensión de la plataforma continental fueron propuestas coordinadas entre Portugal y España. O sea, estamos perfectamente alineados en la misma línea en eso, y por eso lo creo que aparte de los apoyos de la Unión Europea, el desafío del futuro para estas regiones es el mar. Formulada por Javier Sáenz, que es periodista, también es miembro de Europa en Suma. Javier, lo he visto antes por ahí. Javier. Sí. Gracias, Javier, Juan. ¿puedes preguntar? Sí, gracias, Juan. Señor embajador, muchas gracias por su disponibilidad. Nuestros dos países, España y Portugal, son los países más cercanos al Magreb, y en estos momentos hay un proceso interrumpido de descolonización, que es el del Sáhara Occidental, donde se están radicalizando las posiciones. Hay una guerra sorda sobre todo porque no se informa de ella, especialmente en Marruecos, y en esos momentos maniobras del ejército argelino cerca de la zona de Tinduf. ¿Hay alguna propuesta en la presidencia portuguesa para intentar encauzar esta situación, y teniendo en cuenta además que Portugal tiene en estos momentos al secretario general de la ONU? Supongo, pero pregunto, ¿sigue Portugal apoyando la resolución de Naciones Unidas que indica que ese proceso debe culminar en un referéndum de autodeterminación? Gracias, Javier. Pues hace poco, cuando hablé de la conferencia sobre el futuro de Europa, he dicho que no voy a ser muy diplomático, ¿no? Pero para contestar a su pregunta voy a ser hiperdiplomático. Porque la solución para lo que me está planteando es conocida, está en el marco de las Naciones Unidas, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas, y lo que esperamos ahora es que el secretario general de las Naciones Unidas pueda nombrar un enviado especial para el Sáhara Occidental que puede seguir trabajando en el punto donde se quedó el anterior, que era el expresidente Köhler de Alemania. Y por eso nos parece que el marco para hablar de las cuestiones del Sáhara Occidental es el marco de las Naciones Unidas, que sigue la cuestión del referendo, sigue siendo de actualidad,
y nosotros no tenemos nada en particular sobre esta materia en nuestra presidencia porque es más responsabilidad del alto representante, pero también es la posición no solamente de la Unión Europea, pero también es la posición de España, la posición que España ha adoptado. Por eso vamos a esperar que el secretario general de las Naciones Unidas pueda nombrar lo más pronto posible un enviado especial para retomar el proceso de diálogo que ha sido interrumpido y que además ¿cómo se dice? La situación de facto, ¿no? También ha cambiado con la declaración de Estados Unidos y la política de Estados Unidos. Bien, vamos a dar la última palabra. Le he visto buscando a Maricruz y a alguno de los intervinientes, a la eurodiputada Teresa Riera, que la he visto por aquí. No sé si Teresa quiere tomar la palabra, hacer alguna intervención, si puede abrirse el micro e intervenir. Teresa, cuando quiera. Sí, es que no tengo muy buena conexión. Muchas gracias por darme la palabra y encantada de estar con todos ustedes porque ha sido realmente una conferencia muy, muy interesante, embajador. Yo sí tengo un tema que, bueno, las presidencias, estamos en un momento que sí hay muchas cosas que se han puesto de manifiesto. Y una que se ha puesto de manifiesto también es la importancia de la investigación en tiempos como este, ¿no? Sin investigación no hay vacunas, sin investigación no podemos luchar contra el cambio climático, en fin, ha quedado claro la importancia de nuestros científicos y de la investigación y la innovación. Las presidencias portuguesas siempre se han distinguido por un gran apoyo a la investigación. Quizá incluso me gustaría tener un recuerdo para quien fuera ministro en la anterior presidencia portuguesa, Mariano Gago, que creo que tiene muchos amigos aquí también y que desgraciadamente nos dejó, ¿no? Entonces me gustaría, si, embajador, no sé, alguna nota importante en este sentido debemos esperar de la presidencia portuguesa esta actual. Gracias. No, es verdad que Mariano Gago ha sido no solamente un gran ministro de ciencia, pero también un gran investigador y al mismo tiempo un gran europeísta. Sobre ciencia, yo no tengo nada de concreto sobre ciencia, pero yo lo sé que sí, cuando hablaba de esta autonomía estratégica de Europa, cuando hablaba que Europa debía estar por delante, hay temas donde tenemos que hacer mucho progreso. Y para hacer mucho progreso tenemos que tener inversión en la investigación, en los cientistas. Hay decisiones que por veces nos parecen un poco arriesgadas, pero con el tiempo que fueron decisiones muy acertadas, ¿no? Cuando hablamos del desarrollo del sistema europeo de navegación, ¿no? El GPS europeo Galileo, ha sido una decisión fundamental. Pero yo me acuerdo en esa época que discutimos mucho, era una inversión muy grande, pero lo que ha representado para la ciencia europea, lo que ha representado para la autonomía estratégica europea, lo creo que es también muy importante. Para dar un otro ejemplo, estamos hablando de la red 5G y de la importancia de Huawei y todos los problemas que hay con Huawei y porque no invertimos lo que deberíamos haber invertido en Europa para tener operadoras con la misma capacidad. La cuestión de los datos. Si Europa quiere tener autonomía estratégica, deberemos tener una capacidad de almacenar y gestionar datos como tienen las grandes compañías americanas. Porque datos es una riqueza, ¿no? Es también tener capacidad. Por eso yo creo que hay temas que son estratégicos, que si hablamos de autonomía estratégica, solo podemos llegar ahí si hacemos más en términos de inversión, en la educación, porque solo así Europa puede ser más fuerte. Nosotros estamos entre Estados Unidos y China, pero queremos equilibrar también este triángulo entre Estados Unidos y China. Y para equilibrar el triángulo tenemos que invertir en el mejor valor que tenemos, que es la gente. De nuevo, termino como habíamos empezado
¿no? En el centro tienen que estar los ciudadanos y aquí en el centro tienen que estar las universidades, los centros de investigación, es por ahí que tenemos que ir. Mariano Gago fue muy importante en todo el trabajo con el CERN, que es un proyecto de cooperación, ¿no? Y por eso lo entendía muy bien que para hacerlo tenemos que tener trabajo cooperativo, tener sindicatos de universidades, de investigadores, y Europa tiene que estar apoyando todo eso. Por eso, mismo sin conocer los detalles, nuestro ministro de Ciencia es un gran amigo y trabajaba con Mariano Gago, y por eso lo creo que si hay un país que apoya todo lo que es más autonomía, más capacidad de investigación por parte de Europa, Portugal siempre estará en el grupo de esos países. Bien, la última pregunta, la de verdad, va a ser para ese sector emergente del que hablaba nuestro presidente al comienzo, que son los jóvenes del movimiento europeo. Veo ahí pertrechada tras su mascarilla Inés Herráez. Inés, cuando quieras. Hola, buenas tardes. A ver ese eco. Un momento. Vale, perdón. Yo quería preguntar de parte de los jóvenes del CFM al señor embajador, que bueno, ya ha hablado sobre los ciudadanos, pero nosotros queremos preguntar en concreto por los jóvenes y su papel en la conferencia sobre el futuro de Europa. Embajador, cuando quiera. El papel de los jóvenes. Pues el papel es fundamental porque van a ser vosotros que van a tener la responsabilidad sobre el futuro de la Unión Europea. Cuando hablamos de una conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, estamos hablando sobre vuestro futuro, no es el mío. Yo voy a estar jubilado, ¿no? Vosotros van a estar... Nuestro logotipo de la presidencia portuguesa es un timón. Pero este timón va a estar en vuestras manos en el futuro. Yo estuve hablando ayer con la representante del Parlamento Europeo aquí en Madrid y estábamos hablando que nos gustaría organizar en una región de frontera, no transfronteriza, una conferencia, una reunión con jóvenes de Portugal y de España cuando fuera lanzada la conferencia sobre el futuro de Europa, para tener un aporte de los jóvenes de Portugal y de España que esperan de esta conferencia, cómo pueden participar en la conferencia y que los gustaría de ver como resultados de la conferencia. Vamos a hacerlo y si lo hacemos, claro que los vamos a invitar para que puedan también dar vuestras ideas y vuestro contributo para esta conferencia sobre el futuro de Europa. Bien, pues voy a dar enseguida un minuto para la despedida y a nuestro presidente para que clausure, pero yo he estado todo el tiempo trasladando preguntas y tenía una mía personal. No olvidemos que es el año europeo del ferrocarril. Tenemos todavía ese Lusitania Express uniendo Madrid y Lisboa en 17 horas y media. Señor embajador, ¿alguna iniciativa en ese terreno de la presidencia portuguesa? Y no tenemos. Claro que sí, porque es el año del ferrocarril y el ferrocarril también es muy importante en el tema ambiental, ¿no? Cuando hablamos de ferrocarril también podemos disminuir muchísimo las emisiones si utilizamos más el ferrocarril. Y ahí nos queda mucho por hacer. En el plan de recuperación portugués está el tema de la alta velocidad. La alta velocidad entre Lisboa y Oporto, porque tenemos que empezar por ahí, ¿no? Sería un poco raro hacer primero Lisboa-Madrid antes de hacer Lisboa-Oporto. Sería lo mismo que hacer Lisboa-Madrid antes que hacer Madrid-Barcelona, ¿no? Por eso tenemos que empezar por Lisboa-Madrid, Lisboa-Porto, de Oporto hacer la conexión con Vigo y al mismo tiempo tener una conexión con Salamanca, también en alta velocidad. Lo que estamos haciendo ahora mismo, y el trabajo está muy
avanzado es una conexión de ferrocarril para mercancías, una conexión de alta velocidad para mercancías que hace Lisboa-Sines-Madrid por Badajoz. Y con esta conexión por ferrocarril para mercancías de alta velocidad, y cuando hablo en alta velocidad es algo como 270, 300 kilómetros hora, lo que es mucho, es muy fácil convertirla para pasajeros. Por eso lo creo que estamos trabajando en eso. También es importante que el AVE español llegue a la Extremadura, que tampoco está ahí. Y en el futuro vamos a tener la conexión de ferrocarril de alta velocidad entre Lisboa y Madrid. Pero también nos gustaría hacer una otra cosa, es tener la conexión entre Huelva y Algarve. Porque si conectamos el corredor mediterráneo con Huelva-Algarve, luego de Algarve podemos conectar con el corredor atlántico y así completamos el círculo de los corredores mediterráneos y atlánticos en Península Ibérica. La apuesta en el ferrocarril es una prioridad para el gobierno portugués, es una prioridad para Portugal. La alta velocidad ha cambiado muchísimo a España y lo creo que también puede cambiar por Portugal y puede acercar todavía más los dos países. Pero lo creo que Lusitania Expreso también tiene un futuro y también estamos hablando de eso, porque Lusitania Expreso puede ser un convoy turístico magnífico para ir desde Madrid a Lisboa, disfrutando un tren también cultural y también porque cuando se habla no es solamente del slow cooking, también hay la cultura que podemos disfrutar dentro de un tren o que podemos disfrutar a lo largo del camino descubriendo dónde para ese tren. Por eso Lusitania Expreso lo creo que ambas Renfe y nuestra compañía SCP están trabajando para transformarlo quizás en un convoy turístico. Vamos a ver si es posible hacerlo. Muy bien, pues Pilar, si quieres decir algo para la despedida, alguna postilla final, tuyo es el tiempo. Agradecer al embajador lo que nos ha contado de la presidencia europea, decir que cubrí como periodista la primera presidencia, que he visto mucha menos retórica en esta, pero también más eficacia en el programa que se plantea y eso me gusta. Aquella del 92 fue muy retórica y solamente me quedo con dos ideas que él ha dicho y que son dos ideas también de la presidencia. Primero, los valores no son negociables. Creo que eso no lo tenemos que decir todos los días. Y la siguiente es simplemente el lema de la presidencia, que nos lo tendremos que decir a nosotros mismos y repetirlo para que no se nos olvide. Tiempo de actuar por una recuperación justa, verde y digital. Y todo eso, añado, reivindicando y para favorecer la convivencia y a los seres humanos que somos. Muchas gracias, embajador. Yo solo puedo aplaudir lo que Pilar ha dicho, ¿no? No tengo nada más que añadir. Decir que esta presidencia es un reto enorme, ¿no? Nosotros teníamos la ilusión que ahora estaríamos solamente hablando de vacunas y no hablando de una tercera ola terrible que tenemos de nuevo en Europa. Y por eso lo que tenemos que hacer es unir nuestros esfuerzos para que combatir lo más posible la COVID y después al mismo tiempo trabajar en la recuperación. Pero la recuperación con esperanza y también que es una gran oportunidad para cambiar y para acelerar algunos cambios que ya eran evidentes antes, ¿no? Eran claros antes, pero que todavía lo creo que quedan más claros. Y la cuestión digital, la capacidad de autonomía de Europa y nuestra apertura al mundo son muy, muy importantes porque es la identidad europea. Y lo creo, yo acredito mucho en Europa, pero acredito que Europa todavía será más fuerte y mejor si Portugal y España en conjunto contribuyen más para Europa. Nosotros no queremos ser una jangada de pedra
afastándonos de Europa. No, nosotros queremos estar en el centro del movimiento europeo. Muchísimas gracias, embajador Pachi, broche de oro. Un segundo, Juan. Sí, perdona, Pilar. Por lo que ha dicho de la llangada de piedra, déjame que voy a citar a un amigo, fue un ministro de Sanidad español, ay, se me acaba de ir el nombre, por el amor de Dios, asesinado por ETA. Ernest Lluch. Magnífico, maravilloso, que escribió un artículo genial cuando se publicó ese libro, La llangada de piedra, y decía, atención, Saramago no quiere irse de Europa, lo que quiere es remolcar Europa hacia América Latina y hacia nosotros. Entonces, en el homenaje que le hago a Ernest Lluch, aclaro también esta idea, porque nos hace más grande la comunicación con América Latina y con África. Presidente. Pues muchísimas gracias por estas últimas palabras y también nos ha acercado a Saramago. Nosotros estamos muy satisfechos. Estoy aquí con un grupo de compañeros y estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado este diálogo entre gente muy distinta, en fin, incluso se han conectado de diversos países europeos, y debo agradecer a todos los que han participado, especialmente al moderador, especialmente a Pilar y por supuesto al embajador, que ha hecho una magnífica intervención donde han contestado a todo, incluso cosas que no tenían que ver con la presidencia, pero que nos interesan a todos, como lo del tren o como lo del timón. A mí me ha gustado, yo soy marino, que no me había fijado que era ese símbolo de la presidencia, que en definitiva es marcar el rumbo. Y a mí me ha gustado también, ya hemos tomado nota, la posibilidad de un encuentro entre jóvenes en la frontera, o cerca de la frontera. Nosotros desde luego proponemos al Consejo Extremeño, que me parece que hay aquí alguien en este momento oyendo, donde es muy activo y donde tiene una relación muy especial con Portugal, en donde nos encantaría poder colaborar con esa iniciativa. Y para terminar, solamente unos brevísimos avisos. El día 10, a esta misma hora, vamos a presentar el libro que hemos hecho en homenaje a José María Gil Robles. El día 10, miércoles. Y también tenemos otras 5 conferencias programadas sobre la Iniciativa Europea para unas nuevas relaciones transatlánticas, que no les digo quién es porque hay que terminar. El 17 de febrero, el Brexit como oportunidad. El 3 de marzo, la igualdad de género. Y el 17 de marzo, la Unión Europea ante los retos de la política espacial, del espacio ultraterrestre. Y con esto, por último, ya les de verdad, recordar que hemos puesto en marcha en la Universidad Complutense el Consejo nuestro, la reactivación de la Asociación Estratégica de la Unión Europea con América Latina, desafíos y oportunidades, entre el 1 y el 12 de febrero. Para los que quieran, hemos mandado o nos piden publicidad. Para terminar, estamos encantados de haber tenido tanta gente de distintas. Europa es la diversidad y aquí se han manifestado una vez más. Y gracias al embajador, porque ha sido quien nos ha aglutinado y nos ha hecho ver que Portugal y España cada día están más cerca. Yo hice mi tesis doctoral sobre la relación bilateral, entonces enhorabuena. Ahora, precisamente, Europa es el lugar de encuentro entre estos dos países y esperemos que lo sea más en el futuro. Muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós, adiós. Gran gusto. Adiós.